¿Sabías tú que la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo. Una vez más, aquí en este tu programa, Caminando con Cristo, para aprender la forma correcta de caminar con Él. Estoy sumamente complacido contigo porque siempre estás pendiente a las enseñanzas que te traigo. Enseñanzas que te abrirán los ojos espirituales. Es muy importante ponerle atención a los programas que te traigo porque son diferentes realmente. Aquí no estamos hablando de la historia de Moisés ni de Noé. Aquí estamos hablando de cosas que están en la palabra de Dios que no nos han sido explicadas. Ponle atención. Primeramente quiero darle las gracias a Dios y a Jesús porque ellos permiten que este programa llegue a sus hogares. Sin ellos no es posible. No es posible que este programa esté en el aire si no es con la protección, el auspicio y el mandato del Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios. Gracias Jesús. Hoy te tengo un tema sumamente interesante, ya que tú siempre escuchas domingo tras domingo las historias del Viejo Testamento. Ya realmente el cristiano está cansado de la historia de Moisés, la historia de Aarón, la historia de Josué, la historia de José, la historia de un sinnúmero de cosas, y ya estamos cansados. Hoy yo te voy a traer un programa que te pondrá a pensar, abrirá tus ojos espirituales. El programa se trata de dónde proceden las semanas, los días de las semanas, de dónde proceden, por qué hay 7 días en la semana y qué significan cada día de ellas. Eso lo vamos a estar investigando para que tú veas que nosotros estamos como el pez. El pez está en el agua salada, come del agua salada, respira el agua salada, pero cuando tú lo pescas, tienes que echarle sal porque es desabrido. Así somos nosotros. Por eso Jesús le pidió a su Padre que no nos quite del mundo, porque somos del mundo, sino que nos cuide del mundo. Realmente, las cosas que nosotros hacemos muchas veces, o que nos han enseñado, afectan nuestra relación con Dios. Hoy vamos a estar hablando de unos temas importantes que tú debes ponerle atención. A través del tiempo, se sabe que el primero que trae una noticia es el primero que matan. A través del tiempo, vemos como esta primera noticia causa un efecto de rechazo y de incredulidad. Jesús, por ejemplo, vino con una noticia de igualdad contra los abusadores religiosos, o sea, contra un sistema que ya estaba establecido. El sistema religioso de los fariseos estaba contaminado, de tal forma que el César romano nombraba a los gobernadores y los gobernadores nombraban a los sacerdotes. Este era un sistema que tenía el imperio romano para protegerse a sí mismo. Estos religiosos violaban los 10 mandamientos de Dios. La falta de piedad, el abuso y la opresión de estos religiosos mantenían al pueblo de los israelitas en opresión y en pobreza. Jesús fue el primero que vino a defender la ley de los 10 mandamientos, ya que esta ley es de Dios, no es de Moisés. Sin embargo, al venir y atacar el sistema de abuso que ya estaba establecido, motivó a que lo acusaran y finalmente, como todos sabemos, la muerte. Lo que quiero decir es que Jesús vino con palabras de Dios, de no abusar contra los indefensos, con un sistema de igualdad. Sin embargo, Jesús vino a atacar y criticar el sistema abusivo religioso. Jesús no vino a bendecir y a comer con los pastores. No, hermano. Jesús no vino a eso. Jesús vino contra ellos porque habían torcido los 10 mandamientos de su Padre. En el libro de San Lucas,
capítulo 10, del versículo 25 al 37, Jesús narra la parábola del buen samaritano. Jesús le hizo ver la posición de ellos como sacerdotes y levitas, y él le hizo ver qué era lo que ellos realmente hacían, y una de las cosas era la indiferencia hacia sus prójimos. Dentro de la casa de Dios hoy en día está el mismo sistema, un sistema farisaico. Predican la ley del diezmo, pero no alimentan a nadie. Obligan a las viudas a pagar diezmo. Cuando visitan a una familia, llegan con las manos vacías. Al contrario, a esos pastores hay que hacerle fritura y tamales. La gran pregunta: ¿quién se unirá a defender la casa de Dios? Muchos hijos de Satanás dirán que Dios no necesita que lo defiendan. Sin embargo, Jehová utilizó en un momento profetas para llevar su palabra, porque él no podía llevarla personalmente. Él necesitó ayuda de los profetas. Jesús necesitó ayuda de los apóstoles, y los apóstoles a su vez ayuda de los discípulos. O sea, es una cadena. Dios sí necesita la ayuda nuestra. Mira bien, si esto fuera verdad, que Dios no necesita ayuda, entonces ¿por qué Jesús tuvo que buscar 12 apóstoles? ¿Por qué él no lo hizo solo? Yo te traigo la palabra de Dios, hermano. Toma tu Biblia y compara todo lo que yo digo, como hizo el apóstol Pablo cuando fue a aquella ciudad, que dice que mientras él leía las escrituras, mientras él hablaba de Dios, los que lo escuchaban leían las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Hay un sistema de engaño dentro de la casa de Dios que no te permite a ti buscar en las sagradas escrituras. Solamente escuchar y no analizar. Eso es horrible. Hay que entender como cristiano que el cumplimiento absoluto del nuevo pacto proviene a través de la boca del mismo Jehová, porque fue el mismo Jehová que lo instaló. Existen 6 pactos que Dios hizo con el hombre, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Sin embargo, esos 6 pactos Dios lo hace con el hombre, aunque el hombre puede hacer pacto con el hombre. Ahora, el hombre puede hacer voto o promesa con Dios, pero nunca puede hacer un pacto con Dios. Lo que quiere decir es que cuando tú estés frente a uno de estos estafadores que digan a un pacto con Dios, coge tu Biblia y sal de ahí, porque eso no es bíblico. Si te queda, porque la gente es así también, la gente medio masoquista, les gusta que lo maltraten, que digan ladrón, y se sienten bien realmente. No sé por qué será eso, pero se sienten bien. Existen 6 pactos que Dios hizo con el hombre, y los 6 están activos, que es lo grande. Escucha bien que están activos los 6 pactos que hizo Dios. El primer pacto lo establece Jehová con Noé. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 17, esta es la señal, dijo Jehová, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris. El arco iris es el pacto que todavía está vigente, porque todavía lo vemos, todavía aparece después de una lluvia, aparece como prueba de que el pacto está vigente. El segundo pacto lo establece Jehová con Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 2, dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El tercer pacto se lo da también a Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 11, él dice: circuncidarán pues la carne de su prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Aquí se le entregan 2 pactos a Abraham, y están activos todavía. Por ejemplo, el primero, la nación de los descendientes de Abraham sigue creciendo todavía. Ellos están multiplicando todavía, eso no se ha parado. Y el segundo, la circuncisión está activa entre los descendientes de Abraham. La circuncisión no está anulada. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni el que no se haya circuncidado, sino la fe que obra por el amor. Así que el que te circuncide o no es asunto tuyo, pero Pablo no la anula. Él dice que en Cristo, si te circuncida o no es un síntoma, no es una señal
de que tú serás salvo. El cuarto pacto fue con Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, Jehová le dice a Moisés solamente: ahora pues, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Ahora, yo te voy a leer un versículo que tú nunca has oído realmente, porque es que hemos confundido la ley de Dios, que son sus 10 mandamientos, con la ley de Moisés. Ese es un error muy grande. Es posible que ni siquiera los pastores sepan este versículo, porque yo siempre te he dicho a ti que Cristo Jesús vino a defender la ley de su Padre, los 10 mandamientos. Él no vino a defender la ley de Moisés, porque la mayoría de las leyes de Moisés estaban contra los 10 mandamientos. Por eso es que él vino a defender la ley de los 10 mandamientos. Ahora, oye lo que Moisés declara con su boca y apunta este versículo para que te sirva para el futuro. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, escucha bien, dice Moisés: Jehová les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra. Y dice, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. El mismo Moisés, oye bien, porque es que Jesús vino a defender esa ley. El mismo Moisés declara con su boca que el pacto de los 10 mandamientos fue lo que Dios le entregó para que ellos pongan por obra. Eso fue lo que Jesús vino a defender. Por eso fue que Jesús vino contra las leyes de Moisés. Entonces yo pregunto, ¿por qué queremos cumplir la ley que escribió Moisés, si el mismo Moisés dice que la ley que hay que cumplir son los 10 mandamientos de Dios? ¿Tú te das cuenta de la ignorancia? La ley que escribió Moisés, que son 603 leyes, la mayoría de estas leyes están contra los 10 mandamientos de Dios. Jesús le dice a sus discípulos en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Y estando en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2, la promesa, o sea, el pacto de Dios llegó a la tierra. Así que cuando Jehová dice, haré, oye bien, hermano querido, cuando Jehová dice, haré un nuevo pacto, es para que practiquemos el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, hermano. No es para que sigamos con el Viejo Testamento, es para que guardemos el Nuevo. Tú sabes cuántas personas han decidido irse mejor a sus casas. Todo lo que predican es porque otros ya lo predicaron, hermano. No hay nada nuevo. O sea, estamos repitiendo domingo tras domingo las mismas historias y fábulas judaicas. Una de las cosas tristes es que ya no hay valientes, hermano. Solo hay seguidores. Nadie quiere meterse en problemas. Por eso es que estamos acomodados al siglo que Pablo prohibió. No te acomoda al siglo, sino renóvate. Quiere decir que cuando se enseña algo que está incorrecto, tú no puedes seguir la misma tradición, tienes que renovarte e ir contra lo que se está enseñando que está mal. ¿Tú sabes cuántas personas y cristianos reconocen que el diezmo no es de la iglesia y sin embargo están callados? Nadie quiere ir contra lo que ya se ha establecido. Si tú lees el capítulo 2 de Jeremías, te vas a dar cuenta que no es lo mismo tú hacer que tú oír. No, no es lo mismo. Son dos cosas 100% diferentes. Muchos son los que oyen y muy pocos son los que hacen. Ese es el problema. Jesús, por ejemplo, si él estuviera vivo en estos tiempos, le hubieran llamado, ¿cómo tú crees que le hubieran llamado a Jesús? ¿Chismoso? Porque Jesús vino a chismear, fue realmente. Porque cuando tú dices la verdad, los pastores dicen, está chismeando. Y Jesús vino a decir la verdad, por lo cual, en este tiempo le hubieran llamado chismoso, buscapleito. Cuando Jesús dice en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 27, hay de ustedes, oye como dice, chismeando, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Oye como Jesús les dice a los fariseos. O sea, en estos tiempos, esos pastores corruptos hubiesen dicho, porque todos los pastores que no les gusta que lo critiquen tienen algo escondido. Critícame a mí, di lo que tú quieras de mí. Lo único que tú nunca vas a decir de mí es que soy un adúltero. Es lo único que tú nunca vas a decir de mí. Pero tú puedes criticarme que soy un falso pastor, que soy... Critícame todo lo que tú quieras. Pero yo nunca voy a decir
que no critique, nunca. Porque nosotros somos libros abiertos. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si tu sal ya no sala, hay que decir, tu sal está insípida, no sala. Y si tu luz se está apagando, hay que decir, mira, tienes que ponerle otra batería a esa luz que se está apagando. Ese es el problema, que somos libros abiertos y no queremos que nadie lo lea. Y cuando lo leen, comienza, chisme, no son chisme, son verdades que ellos la distorsionan. Y como lo que están escuchando, que le dicen amén a todo, ellos no saben lo que están oyendo ni lo que están diciendo, le dicen amén a todo. Y no es así, mi querido hermano. Cuando Jesús dice en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 27, le dice, hay de ustedes, fariseos hipócritas. Mira, muchachos, Jesús dice eso ahora y lo habían matado. Si Jesús dijera eso ahora, en este 2015, dijeran los pastores, está chimeando. Porque no hubo un hombre más chimoso que Jesús. Porque Jesús fue a atacar. Jesús no vino a comer con los fariseos, ni a bendecirlos. Jesús vino a atacar el sistema religioso que ellos estaban enseñando abusivo, como yo. ¿Por qué tú crees que yo estoy contra los pastores abusadores? Porque han torcido la palabra de Dios. Ese es el problema. Si Jesús estuviera como él estuvo en el templo, en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 13, cuando él dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Lo primero que todos esos pastores dijeron, oye, hay uno que está chismeando. Oye, no hubieran reconocido a Jesús. Si Jesús hubiese vivido en estos tiempos, ellos no hubieran reconocido a Jesús. Porque Jesús no iba a estar con ninguno de ellos que están abusando con las viudas y con los huérfanos y con los indefensos. Mira, muchachos, ¿en qué iglesia que se cobra diezmo se le da comida a la gente? Esto es como loco. Y para eso del diezmo, entonces cuando el pastor Sánchez dice esta verdad, esos pastores malévolos, porque son pastores hijos del diablo, dicen, está chismeando. Eso no es chisme, hermano. Eso es una verdad. Pero ellos la transforman en chisme porque no hayan qué decir realmente. Si Jesús tuviera en estos tiempos de caos religioso, donde la misión de todo es hacerse rico, yo estoy seguro que los pastores, aparte de decirle que estaba loco, lo hubieran acusado de alborotador, hermano. Estoy seguro de eso. Otro que en estos tiempos hubiera sido acusado de violentador de la palabra de Dios es el profeta Juan el Bautista, hermano. Su mensaje fue directo y agresivo, por lo cual fue decapitado. Había un gobernador que era judío, se llamaba Herodes, y Herodes tenía una mujer que se llamaba Herodia, que era la mujer del hermano de Herodes. Entonces Herodes le quitó la mujer al hermano y se metió con ella. Eso es adulterio. Y Juan le decía, Herodes, la mujer que tú tienes, que es la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla, tienes que dejarla. Pero él se lo decía todos los días hasta que los hartó. Y la mujer buscó la forma de, como ella no era judía, buscó la forma de decapitarlo. Ese fue el problema, muchachos. Yo pregunto, ¿qué hizo Juan para merecer que le separara la cabeza del cuerpo? Simplemente decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, fíjate bien, que todo lo que yo digo aquí son con versículos bíblicos. Entonces cuando los pastores escuchan eso, hablan de chisme. Eso no es chisme realmente. ¿Cuántos espíritus de Jeremías hay, hermano? ¿Cuántos espíritus de Juan el Bautista hay? Inclusive, ¿cuántos espíritus de Jesús hay? Todos estamos acomodados y nadie habla nada, porque estamos acomodados. Y cuando tú te acomodas, los pastores se vuelven locos y comienzan a abusar. Pero como tú estás acomodado, entonces tú no puedes decir nada. Cuando uno de estos espíritus de valentía y verdad se manifiesta en la iglesia, el primero que le dice a ellos, hermano, usted está endemoniado, es el pastor, hermano. Porque los pastores no quieren. Ellos son el gallo en el gallinero, pero ellos no quieren otro gallo en el gallinero porque hay problemas. Entonces todos los que están ahí son gallitos, no hay gallo. Gallitos circuncidados. Porque cuando se levanta un gallo, entonces hay una oposición. Entonces ellos no quieren otro gallo. ¿Por qué? Porque su sistema se desbarata. El sistema de los pastores se desbarata, que es el diezmo. Ese es el problema, hermano. Por eso es que ellos están así conmigo. El pueblo estaba sin pacto desde el Sinaí hasta Jeremías. Lo que ocurrió fue que cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo hizo un becerro de oro porque ellos no conocían a Jehová. Y la única representación de un Dios que ellos tenían es a través de un becerro.
Cuando Moisés baja, que ya conoció a Jehová y vio que no es un becerro, se disgustó y rompió la tabla. Pero por eso ellos no fueron castigados. Ellos fueron castigados porque cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, el segundo dice: no te harás ídolo ni ninguna imagen que tenga semejanza, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni sobre la tierra, ni debajo de la tierra. No puede adorar ninguna imagen, ningún ídolo. Por eso es que hay muchas religiones que adoran ídolos que están más perdidos que Sansón. El problema es el siguiente: Moisés recibe directamente de Dios este mandamiento, que es el segundo mandamiento. Y en un momento de perturbación, lo primero que él hace es una serpiente, la levanta para que la miren con fe, que eso es adorarla, para que cuando las serpientes le piquen al pueblo, porque le cayó una plaga de serpiente, no murieran. Pero esa serpiente que hizo Moisés, después que entraron a la tierra prometida, a Canaán, todavía estaba en el templo. Y vino un rey y tuvo que romperla, porque todavía le prendían incienso a esa imagen de esa serpiente. Por eso fue que el pueblo fue castigado, por el ídolo que hizo Moisés. No fue por el becerro de oro, porque ellos no conocían a Jehová. Fue por el ídolo que hizo Moisés, que inmediatamente rompió el pacto de Dios. Recuerda, el pacto de Noé y el pacto de los 10 mandamientos fueron establecidos en el mismo instante. Sin embargo, el pacto de Jeremías se convirtió en una promesa, ya que no se cumplió al instante. En Jehová hay señales, promesas y pactos. Recuerda siempre eso. El quinto pacto lo establece Jehová con los israelitas en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Oye, los hijos de Israel. Así que cuando tú guardas el reposo, tú no eres hijo de Israel. Son a los descendientes de Israel por sus generaciones, dice, como pacto perpetuo. O sea, el reposo es un pacto perpetuo entre los hijos de Israel. Jesús aclara que aquí entonces viene el problema. Entonces Jesús viene y dice: no, espérate. Ese reposo que dio mi padre fue por causa de la esclavitud que tuvieron en Egipto, que al salir de allí no descansaban y Jehová tuvo que ponerlo. Pero cuando Jesús viene, dice: yo soy el día de reposo. A mí es que hay que adorarme y reposar en mí. El sexto pacto lo establece Dios como promesa en Jeremías capítulo 31, versículo 31, donde Jehová declara que haría otro pacto. Es cuando Jesús, oye bien, le sopla y los prepara para recibir el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que le sopla y le dice: reciban el Espíritu Santo. Por eso preparándolo, porque todavía no estaba aquí. Él iba a buscar el Espíritu Santo. ¿Tú entiendes ahora? Se lo estaba preparando a sus 12 discípulos. Aquí solo lo prepara con el soplo. Luego luego de la partida de Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, donde dice que vino un gran viento recio que llenó toda la habitación y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oye, como de fuego, lo que significa es el Espíritu Santo de fuego. Fueron lenguas repartidas y se veían como de fuego. Por eso dice la Biblia, como de fuego. No es que fuego, realmente. Como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Pero este pacto también fue a nosotros, los gentiles. Es aquí donde Dios nos incluye a nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44, dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles que oían el discurso. Aquí el pacto del Espíritu Santo de Dios sella a judíos y a gentiles, hermano querido. Ese fue el sexto pacto. Ya no hay más pacto. Tú no puedes pactar con Dios. Realmente, las personas y los cristianos no saben por qué aplican a su vida el Viejo Testamento, hermano. El conflicto, o mejor dicho, el problema de aplicar las leyes de la Torá, o como se llama, el Viejo Testamento, es que nadie cumple con él. Tú no puedes practicar un libro si tú no lo practicas. Tú no puedes practicar el matrimonio de un hombre y una mujer y tú no puedes a la misma vez tener otras mujeres. O sea, tienes que tener una sola mujer para tú practicar, porque ese es el matrimonio. Eso pasa con la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es un pacto, son leyes, estatutos y mandamientos, no son pactos. Entonces, para tú poder hablar de ella, tienes que cumplirla.
El conflicto, o mejor dicho, el problema es que nadie cumple con él. Otro grupo de personas desvía las interpretaciones de algunos versículos para poder crear su propia doctrina. Mantener practicando las doctrinas del Viejo Testamento va contra la palabra de Dios, ya que él mismo dijo que haría otro pacto, porque su pueblo lo había invalidado. Invalidado quiere decir que no lo cumplieron, porque el pacto de los 10 mandamientos está vigente. La ley de Moisés fue que se anuló realmente, entera está nula, porque dentro de la ley de Cristo tú no tienes que buscar nada a la ley de Moisés, más que historias y fábulas judaicas. Vendrán muchos hablando arameo, griego, e incluso te hablarán en latín. Tal vez te hablarán una mezcla de arameo y español, como hay muchos que te hablan un arameo con español, pero eso son falsas doctrinas realmente. Pero muchos tratarán de llevarte a que tú practiques o guardes las leyes del Antiguo Testamento que Jehová realmente canceló por el nuevo pacto. Es increíble cómo muchos niegan el nuevo pacto de Dios, hermano, a través de Jesús, no de Moisés. Muchos lo niegan eso. Practicando el viejo pacto, tú niegas el nuevo. Ese es el problema. Por eso es que mucha gente no entiende esto. Jehová Dios entregó a los israelitas unas leyes que son fáciles de cumplir. Que tú estés en el Viejo o en el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos son fáciles de tú cumplirlo. Hermano, con excepción del diezmo, estos engañadores no cumplen nada. Violan los decretos y ordenanzas de Jehová. Ese es el problema. Y hay de aquel que se levante a hablar en contra de eso. Muchas veces confundimos la ley de Dios con la ley de Moisés. El problema es que los pastores que no han sido llamados, escucha bien, los pastores que no han sido llamados por el Espíritu Santo, sino que fueron nombrados por otros pastores, oye bien, porque la gran mayoría fue nombrado por otro pastor, no fue el Espíritu Santo que hizo el llamado realmente, porque ningún hombre puede nombrar pastor, nadie puede nombrar, yo no puedo nombrar pastor, porque eso es un regalo que da el Espíritu Santo. Yo sí lo que descubro es el don, y entonces trato de ponerlo a trabajar y empujarlo, pero yo no puedo nombrar de pastor a ti, muchacho. El quinto mandamiento de Dios dice, escucha bien, no matarás. Así que cualquier matanza, escucha bien esto, el quinto mandamiento de Dios dice, no matarás. Cualquier matanza u homicidio que se halle en la Biblia, no fue Dios que lo ordenó, mi querido hermano. Tiene que sacarte de la mente el que Dios es un guerrero. Esos fueron los israelitas que lo dijeron cuando escribieron la Septuaginta, que Él es un guerrero, que Jehová es un abusador, que Él desaparece. Todo eso es mentira, te lo voy a demostrar ahora mismo. Sin embargo, dentro de la ley de Moisés, el homicidio era el principal mandamiento. Aunque resulte duro, pero cuando Moisés lo hizo era necesario que Él le aplicara esto a ese pueblo, porque era un pueblo rebelde. Por eso Jehová anuló la ley de Moisés. Si no a Jesús, tenía que apedrearlo, hermano, ya que Él se opuso al cumplimiento de la ley de Moisés. Mira, en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 7, le llevan a una mujer grave en pecado. Y no en pecado, en adulterio. La ley de Moisés dice que si una mujer es encontrada en adulterio, tiene que ser muerta pedrada. Y a él le llevaron una mujer. ¿Y qué tenía Jesús que hacer? Decirle, sí, apedréenla, ¿sí o no? Sin embargo, él dijo que no. Ese es el problema. ¿Por qué él dijo que no? Porque el quinto mandamiento dice, no matarás. Ese es el problema. Aquí Jesús viola una ley que todo israelita tenía que cumplir. En el libro del profeta Nahum se le dan unos atributos a Dios, tales como, oye esto, cuando yo era muchacho, jovencito, bien jovencito, me gustaba leer Paquitos, esa novelita y todo eso. Yo tenía una colección como de 500 Paquitos, muchachos, y me gustaba leerlo. Entre ellos habían lo del santo, el enmascarado de plata. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, los Paquitos de Mil Máscaras, del santo, Blue Demon, todo eso. Y me extrañaba porque lo del santo eran de misterio. Cuando había uno que decía, el santo contra la momia de Guanajuato. Oye eso, el santo contra la momia de Guanajuato. Entonces uno decía, wow, qué momia. Y así Nahum, oye cómo Nahum cataloga a Jehová, la ira vengadora de Dios. El único airoso es Satanás, hermano. Porque Satanás no puede ser airoso y Dios también, porque todos son iguales. No son iguales, hermano. El que se aira es Satanás. Jehová no se aira.
En los 10 mandamientos, hermano, no hay ni un mandamiento que mande a matar. La esencia de Dios está reflejada en los 10 mandamientos, hermano querido. Ahí no hay ningún mandamiento violento, ningún mandamiento de pecado. Esa es la esencia de Dios, los 10 mandamientos. Sin embargo, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, el atributo que se le da a Jesús es el Cordero de Dios. Tú ves, ya en el Nuevo Testamento, como las cosas cambian. Este es el problema al que han metido al cristiano, a temerle a Dios. Un cristiano no puede ni debe temerle a Jehová. No, hermano, no te lleve de eso y que teme. No, eso es mentira. A Dios no se le teme. Quien debió temerle a Jehová fue Abraham, que como padre no debió haber botado a sus 7 hijos al desierto. Botó a Ismael, su primogénito, porque como era mamá Sara, entonces cogió al hijo de Sara, que era Isaac. Ese es que yo quiero, pero ese es tu primogénito. No, ese no lo quiero porque ese fue con una esclava. Así que para el desierto, que se lo lleve quien lo trajo. Gracias a Dios que lo cuidó. Después que Sara muere, él se casa con una mujer llamada Setura, y Setura le da 6 hijos. Esos 6 hijos que le da, también dice la Biblia, que lo botó también al desierto, para que su riqueza y su heredad no se disminuyera para Isaac. Ese es el problema. Abraham fue un corrupto, hermano. Y entonces al tener la vida de Abraham con nosotros, nos convertimos también en corruptos realmente. Cuando tú analizas la Biblia te das cuenta que no es un libro religioso. Son historias que ocurrieron de hombres perversos. Entonces tú no puedes seguir la historia de un hombre perverso. Quien debió temerle a Jehová fue David. Ese sí debió temerle a Jehová, que asesinó a un hombre inocente, hermano, para quedarse con su esposa. Quien debió temerle a Jehová fue Salomón. Ese debió temerle a Jehová, es así. Que al ser un mujeriego cayó en el grave pecado de idolatría. Y así todos esos grandes patriarcas, incluyendo a los pastores del diezmo, esos son los que deben temerle a Jehová. Los pastores del diezmo que abusan de los pobres, esos son. Por eso todos los pastores del diezmo y los que predican de la Torá o del Viejo Testamento, ya Jehová los ha maldecido a todos. ¿Todos sabían eso? Que ya Jehová los maldijo a todos. Por eso es que hay que leer la Biblia, porque hay versículos que ellos te lo pasan por alto. Y aunque tú lo leas, tú no puedes hablar en la iglesia porque tienes que irte. Entonces hay versículos que lo pasan por alto y lo brincan. Oye bien, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2, oye bien, dice así: si no escuchan, dice Jehová a los pastores, si no escuchan y si no se deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Y después dice, dice a sí mismo, lee para que tú veas, Malaquías capítulo 2, versículo 2. Y después dice, ya yo la he maldecido, porque realmente ustedes no se han decidido de corazón. Bueno, ¿te das cuenta cómo Jehová ya ha maldecido a los pastores? Porque predican del Viejo Testamento, pero no cumplen nada de él. Así como los pastores solo te aplican a Malaquías capítulo 3, versículo 9, donde dice, malditos son con maldición, porque ustedes la nación me ha robado. Así los pastores del diezmo dicen que es para ustedes. Jehová les dice a ellos, a todos esos pastores abusadores, a los pastores del diezmo, en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 5, te lo voy a leer de la Biblia para que tú veas lo que Jehová le dice a esos pastores abusadores. Esto no es fácil, hermano. Oye lo que le dice a los pastores del diezmo, la prosperidad, a los hechiceros, a los adultos. Oye cómo dice: y vendré a ustedes con juicio, le dice Jehová a los pastores, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Esos que dicen, ahora mismo hay una mujer con los blumen rojos en tal esquina que tiene un dolor de estómago. Eso es adivinación, eso es hechicería. A los adúlteros, pastores adúlteros que tienen su esposa, la dejan y se meten con la secretaria de la iglesia o se meten con la vecina. Todos esos pastores, y los miembros son los malos, porque los miembros lo saben y lo aceptan, son para el infierno también. Oye esto, contra los que juran mentira, que le dicen a las personas que tienen que diezmar para poder ser salvos, que tienen que hablar jeringosa para poder recibir el Espíritu Santo de Dios, que tienen que ser prósperos, porque si Jesús es el Hijo de Dios, que es un rey, nosotros somos hijos de Jesús, pues somos príncipes. Todo eso es mentira, hermano. Y los que defraudan, oye ahora, los que cobran diezmo, oye cómo le dice Jehová, y a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano.
¿Cómo tú lo defraudas? Sacándole ese 10% antibíblico para ellos irse de vacaciones, para ellos comprar sus buenos carros, porque nadie, ningún pobre ve ni un chere de esos diezmos. Y todo el que está metido en esas iglesias son igual que ellos, diciendo el amén a todo. Por eso es que realmente nadie tiene la autoridad para hablar así, porque tú tienes que entender este libro para tú poder hablar de esa forma. Así que cuando te apliquen a Malaquías capítulo 3 versículos 8, 9 y 10, ese es un pastor que ya Jehová lo ha maldecido, ya que estos estafadores religiosos hablan mentiras diciéndole: si le pagas a Jehová el 10% de todo lo que tú ganes, Jehová te bendecirá y te dará $1.000.000. Oye, eso, qué abuso. Y la gente lo cree en eso. La gente lo cree que eso es lo grande. Por jugar con el salario de los que trabajan, hermano, honradamente, Jehová ha maldecido a todos los pastores del diezmo, hermano querido. En Malaquías capítulo 2, léelo, apúntalo y léelo para que tú veas, versículo 2, y en Malaquías capítulo 3, versículo 5, dice claramente: engañar al hermano que trabaja, a las viudas que reciben un chequecito para su renta y su medicina, el no ayudar al huérfano, hermano, estafar con mentiras a las visitas, que son los extranjeros que van a la iglesia. Son pastores y pastoras que están bajo la maldición de Jehová. La maldición en el Nuevo Testamento es anular el pacto de Jesús, negar que solo el perdón de Jesús te libra de ser un ladrón. Esto no quiere decir que tú andarás con los zapatos sucios, porque eso es lo que alguna vez uno ve gente que anda en un avión, en unos buenos carros, y dice: wow, esa es bendición. No, ten maldición porque el Espíritu Santo está lejos de ellos. Ese es el problema. Ahora, a través de la nueva alianza con Jesús, tenemos un nuevo pacto, hermano. Como fue Jehová quien escribió los 10 mandamientos, Jesús, su Hijo, los ratifica y lo implementa de nuevo en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Él dice: amarás a Dios y a tu prójimo. Oye cómo dice él: amarás a Dios y a tu prójimo. Quiere decir que Jesús restablece dentro de su venida la implementación de los 10 mandamientos. En el libro de San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice así: no piensen que he venido a cambiar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Pero es la ley de los 10 mandamientos, señores. Los 10 mandamientos están basados de tal forma que están basados en amor, hermano. Los 10 mandamientos están basados en amor. No hay un solo mandamiento que nos mande a la guerra. Estos mandamientos de Dios reflejan la esencia de Dios. No hay un solo de los 10 mandamientos, un solo, que se le ordene a Jehová ir a destruir a nadie, hermano. No hay ni un mandamiento que se diga a Jehová voy a destruir. No hay ni uno. Ay, Dios mío. Esta ley de Dios, los 10 mandamientos, fue lo que Jesús restauró dentro del nuevo pacto, para que no quede abolido. Los restauró en el nuevo pacto. Te voy a poner un ejemplo. Los israelitas guardaban el reposo. Claro que los cristianos guardamos a Cristo. Sin embargo, Jehová nunca dijo que el sábado es el día de reposo. Ese es el problema. Jehová nunca mencionó sábado. Entonces yo pregunto, ¿de dónde proceden los nombres de las semanas? Por eso es que este programa no es para hablarte de Moisés, ni de Aarón, ni de José, ni de Jacob. No. Aquí estamos analizando la contaminación y el error que se ha metido en la casa de Dios. ¿De dónde proceden los días de la semana? Las antiguas personas, vamos a hacer un poco de historia sobre eso. Las antiguas personas que vivían en Mesopotamia, que fue la primera creación de Dios, tenían 7 objetos que se movían en el cielo y ellos le dieron un nombre a cada uno. Los sumerios, los asirios, los babilonios, los mesopotamios, así como los griegos, romanos, egipcios, etc., asociaban estos astros que se movían con dioses. Por eso Dios nunca dijo que el reposo sería sábado. El reposo era un día que Dios había dicho que tendrían que descansar por causa de la esclavitud de Egipto. De la boca de Jehová nunca salió la palabra sábado. Los sumerios
antiguos habitantes de Mesopotamia y los habitantes más antiguos del mundo, que fueron los sumerios, ellos fueron los primeros en deidades celestiales. Estos antiguos habitantes de la tierra medían el tiempo basado en la luna para saber cuándo sembrar y cuándo prepararse para el invierno. Los egipcios crean el primer calendario solar. Los egipcios tenían una semana de 10 días. Escucha bien. En la antigüedad, la edad se medía por medio de la cantidad de invierno que pasaban. Si un hombre pasaba 50 inviernos, tenía 50 años. Si pasaba 100 inviernos, eran 100 años, y así sucesivamente. Cuando los romanos se establecieron en Egipto, adoptaron el calendario egipcio, ya que ellos no tenían semanas. Fue a partir de Constantino I, el Grande, que éste implementa la semana de 7 días. Los 12 meses del año fueron dedicados a diferentes emperadores romanos. Por ejemplo, Calígula tenía el mes de septiembre, Nerón tenía el mes de junio, y así sucesivamente, y eso fue lo que nosotros heredamos, lamentablemente. Aunque los griegos llamaban los días de la semana los días de los dioses, los romanos, que tenían también otros dioses, fueron los que finalmente hasta ahora no implementaron eso. Los romanos adoraban el día lunes, pero adoraban a la luna, por eso le nombraron lunes, mientras que ese mismo día los griegos lo adoraban con el nombre de Selene. Por eso el lunes era la adoración que se le hacía a la luna, y los griegos le hacían la adoración a la luna, pero era a través de ese dios llamado Selene. Los romanos adoraban, mira para que tú veas de dónde provienen los días de la semana, para que no te aloques, para que tú veas que Dios nunca mencionó sábado. El día Marte, los romanos adoraban ese día y le pusieron ese día el día de Marte, o sea que ese día era adoración a Marte, mientras que los griegos adoraban ese mismo planeta, pero con el nombre de Ares. Los romanos adoraban el planeta Mercurio y lo nombraron miércoles, mientras que los griegos adoraban también a este planeta, pero con el nombre de Hermes. Los romanos adoraban el planeta Júpiter por creer que estos astros eran dioses y lo llamaron Jueves, mientras que los griegos adoraban este mismo planeta con el nombre de Zeus. Los romanos adoraban al planeta Venus y lo llamaron ese día el día de Venus, el viernes, mientras los griegos adoraban a ese mismo planeta y le llamaron Afrodita. Los romanos adoraban al planeta Saturno y dedicaron toda su adoración a este dios y lo llamaron Sábado, mientras que los griegos a Saturno lo llamaron Crono. Finalmente, el día del Señor, como los romanos adoraban al Dios Supremo, el Sol, lo llamaron el domingo, mientras que los griegos al Sol lo llamaban Apolo. Es por esta razón, para que tú entiendas, que cuando Dios descansa en la primera creación, antes de hacer a Adán, Él no nos dice que es sábado, ya que el sábado fue creado por los hombres para adorar a Saturno. La palabra Sabbat, por ejemplo, quiere decir descanso y no sábado. Los israelitas guardaban el día de reposo. Nosotros guardamos a Cristo. En el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 28, dice el mismo Jesús: yo soy el Señor del reposo. Oye bien, cuando Jesús sanó al paralítico en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 8, por ser, oye bien, el día de reposo, confrontaron a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dijo Jesús? Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Quiere decir que Jehová trabaja en el reposo y Jesús también trabaja en el reposo, porque el reposo fue dado en el desierto para que realmente los israelitas descansaran, y Él lo estableció como un pacto, pero era para que ellos descansaran realmente. Ellos nunca descansaron. Ese fue el problema. La ignorancia bíblica, por no escudriñar la Biblia, te mantendrá como un cristiano mediocre y diciéndole amén a todo lo que tú escuches. Ese es el problema, querido hermano. Recuerda varias cosas. ¿Tú quieres practicar el diezmo? Investiga primero, hermano. ¿Tú quieres que te tumben al suelo? Investiga a ver si eso es bíblico. ¿Tú quieres estar bajo una pastora?
Investiga a ver si en la Biblia han habido pastoras. Si en el templo de Jehová hubo pastora. Investiga eso, hermano. ¿Tú quieres estar bajo la dirección de un profeta o un apóstol? Investiga a ver si ellos existen apóstoles o profetas, hermano querido. Las danzas, por ejemplo, y pantomimas en el altar. Investiga a ver la procedencia. Las pastoras y las mujeres que están en pantalones, que eso es una desobediencia a Dios realmente, porque Dios dijo, la mujer no vestirá ropa de varón, y ella en desobediencia, ella usa la ropa de varón, y eso es una desobediencia, esa es una rebeldía de la mujer cristiana. En el altar estoy hablando, porque una mujer puede llegar en pantalón a la iglesia y luego ir cambiando, porque estaba en el mundo, no conocía las reglas de Dios. Pero inmediatamente tú conoces que es una rebeldía el tú usar ropa de hombre, tienes que cambiar esa vestimenta. Sin embargo, ¿cuánta gente no sigue a esas pastores, esas mujeres usando ropa de hombre? Ah, no, que eso no es nada, que la liberación femenina, y comienza a decirte un chorro de cosas realmente que están fuera de la Biblia, que se llaman conjetura para adaptarnos nosotros a esa conjetura. Pero realmente dijo Jehová, la mujer no vestirá ropa de hombre. Ese es el problema. ¿Tú te imaginas que tú vayas a un baño y que en el baño, en vez de haber una mujer con una falda y un hombre con un pantalón, hayan dos figuritas con dos pantalones los dos? ¿En cuál de los dos tú entras como hombre? Una mujer, ¿a cuál de los dos entra? Si no está, hasta el mundo identifica, hermano querido, la falda de la mujer. Entonces cuando tú vas a un baño público y tú ves que hay un hombrecito, pero con una falda, no, ese es de mujeres. Entonces cuando tú ves aquí que hay un hombrecito con unos pantalones, este es de hombre. Hasta en el mundo, señores. Por eso es que la casa de Dios se ha blasfemado. La música, por ejemplo, esa música que han metido en la casa de Dios, y tú ves a todas estas mujeres dando cintura y bailando, hermano, eso es apostasía. Esa no es la vida. Pero nos estamos acomodando al siglo. Ese es el problema, que nos estamos acomodando a las cosas del mundo y lo estamos metiendo en la iglesia. Y el cristiano, por no hablar, está aceptando. Por eso es que tan culpable, como un refrán que tenemos en Santo Domingo, que tan culpable el que mata a la vaca como el que la agarra para que la maten. Los dos son culpables. Ese es el problema. Tú tienes que buscar la procedencia de oro. Recuerda, los pastores tuercen la palabra de Dios. Esto ocurre porque los miembros guían a los pastores y no los pastores a la iglesia. Ese es el problema, que no son los pastores que guían a la iglesia, son los miembros que guían a los pastores. El conocimiento de la Biblia no radica, o sea, no está en repetir las historias y fábulas judaicas todos los domingos, no. La falta del don de interpretación de profecía es lo que te hace repetir a los hijos de Dios, a Malaquías, capítulo 3, versículo 9, hermano querido. Nosotros tenemos una hermana en la iglesia que un día fue a una iglesia, porque todas las iglesias hacen eso, todas las iglesias, y que en la puerta te entrega un sobrecito de diezmo y un sobrecito de ofrenda. Te obligan para que tú practiques la ley, hermano querido, y la gente entra no sabiendo que eso es incorrecto, porque cuando tú das, tiene que ser en secreto entre tú y Dios, que nadie lo vea, en un sobrecito sin nombre ni nada, lo pone ahí y lo echa, pero es voluntariamente. Esta gente te obligan a que tú practiques. Oye, ¿cómo es la cosa? Esto es increíble lo que está ocurriendo en la casa de Dios. El verdadero don de Dios radica en interpretar lo que la Biblia enseña, como hizo Jesús cuando interpretó a Isaías, capítulo 61, versículo 1. Esto no se trata de decirle a los hijos de Dios que sus prójimos son sus enemigos, o de decirle que estamos en guerra con los que no están con nosotros. No, hermano, Jehová no es un guerrero, ni un abusador, ni tiene una espada para matar a nadie. No, hermano, Jehová no es así. Lee los 10 mandamientos y dime cuál de esos mandamientos es violento, cuál de esos mandamientos es asesino. Lee los 10 mandamientos. Yo estoy seguro que tú no lo conoces, los 10 mandamientos. Yo estoy seguro que tú no te lo sabes siquiera. Tú no te sabes los 10 mandamientos. Comienza a aprendértelo desde ahora para que veas. Los miembros de las iglesias que cobran el diezmo no sonríen, hermano. ¿Cómo van a sonreír si están en guerra? Nadie que tenga enemigo o que esté en guerra tiene ánimo de sonreír a nadie. Sí. ¿Y quién va a sonreír con eso? Esto es increíble lo que está ocurriendo en la casa de Dios. Y todo eso es por dinero, hermano. Todo es por dinero.
Yo he llegado al final de esta enseñanza, hermano querido. Nosotros tenemos servicio en nuestra iglesia los domingos a las 5 de la tarde. Tenemos aproximadamente como 1 hora y media de servicio maravilloso para que al otro día los niños puedan ir a la escuela. Nuestra dirección es el 143 de la Offord Street en Providence. Si tú no tienes Biblia, ven a la iglesia, que aquí yo te voy a regalar una Biblia. Tú vienes a la iglesia, no tienes Biblia, te regalo una Biblia. Los sábados a las 8 de la noche tenemos debate bíblico. Nosotros lo paramos por ahora, por 13 semanas, porque estamos dando el curso de liderazgo. Paramos los debates, pero a partir de este video, a 2 meses, vamos a comenzar de nuevo con nuestros debates. Son muy importantes, los debates son importantes. También tenemos nuestro estudio de liderazgo, tenemos la clase bíblica, tenemos cuántas cosas. Mire, hermano, una de las cosas importantes, aquí yo tenía una señora y ella un día tocamos un punto sin querer y hablamos. Ustedes recuerdan el hombre rico que va al infierno y Lázaro va al seno de Abraham. El rico le dice a Abraham, oye bien como le dice el rico, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que me la pase por la boca. Abraham le dice al rico, aunque queramos pasar para allá o tú para acá, hay una gran cima que nos divide. Yo estoy explicándole eso a la señora. Y entonces yo le digo a ella, esa cima que dice la Biblia, tú puedes buscarlo en la Biblia, está escrita con una S, mientras que cima de montaña es con una C. Entonces ella le hizo la aclaración al profesor que ella tenía, y el profesor le dijo a ella que eso era una falta de ortografía de imprenta, que fue un problema de imprenta cuando lo hicieron. Sin embargo, esa es la falta de los conocimientos bíblicos, porque cima con C es montaña, pero cima con S tiene 2 significados. El primero es un abismo profundo y el segundo es un gran lago. ¿Cómo sabemos que es un lago? Porque el rico le dice a Abraham, manda a Lázaro que se moje la punta de su dedo en agua y la pase por mi boca. No hay castigo más grande que tú tener un lago de agua dulce y fresca ahí y que tú no puedas llegar a esa agua. Ese es el castigo del infierno realmente. Ahora, nuestra doctrina fue contaminada realmente con los griegos, porque recuerda que cuando una persona moría iba al Hades, iba al infierno, pero antes de pasar había un río, un lago que había que pasar, y para pasarlo había que llevar al barcero Caronte. Entonces Caronte venía y te pasaba y te llevaba al otro lado. Entonces nuestra doctrina se confundió un poquito realmente con esas fábulas griegas. Por eso hay que tener conocimiento para poder distinguir y evaluar. Cuando tú logras esto, eres un cristiano poderoso y fuerte. Cuando tú no lo haces, eres ignorante completamente, porque cada vez que tú hablas por tu boca, la gente dice, pues eso no está en la Biblia. Eso no es así. Y ahí viene el problema de confusión. Yo quiero dejarte con un versículo final para que lo tengas toda la semana. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para tú entender este versículo, hermano, tú no puedes ser ni fanático ni religioso para tú entender qué quiso Jesús decir con eso. Nosotros somos libros abiertos cuando estamos en Cristo. No hay nada de que están chismeando de mí. No, eso es mentira. Somos libros abiertos. Lo que pasa es que cuando hay pecado, entonces el chisme le afecta a ellos. No quieren que se vea. Entonces acusan al otro. Cuando tú dices verdad, ellos lo transforman en chisme. Cuando tú ves un pastor o a una pastora hablando de chismoso, es porque se están descubriendo los secretos que ellos tienen. Y ellos no quieren que eso ocurra. Yo he llegado al final. Así que te voy a ver en el próximo programa, que te voy a traer otro mensaje maravilloso para que aprendas realmente dónde estamos nosotros. Por eso Jesús dijo esta palabra: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides de él. Nosotros estamos aquí en el mundo, pero estamos protegidos por Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Y te veo en el próximo programa. Amén y amén. Bye bye.